quiero expresarles de verdad de la forma más vehemente mi agradecimiento por haberme permitido estar acá celebrando con ustedes este sexto aniversario. Me siento de verdad muy privilegiado, me siento muy honrado de que me hayan dado esa oportunidad. Fue muy emotivo ver las filminas, ¿verdad? Del intermedio, después de ese rico almuerzo que tuvimos, oír esa historia, ¿verdad? De cómo fue surgiendo cómo fue naciendo la Iglesia Bautista Reformada en Liberia. En la providencia del Señor, ¿verdad? Estudiábamos en la mañana el tema de cómo inicia, ¿verdad? Ese primer viaje misionero de Pablo y veíamos cómo hermanos que deseaban tener una iglesia acá en Liberia, eh, tal vez consideraron de alguna forma que no era la óptima, pero vean que hubo hermanos en el camino que les dijeron, no, esa no es la forma, es una iglesia la que tiene que impulsar esto, tiene que nacer de una iglesia, esta nueva iglesia. Y los hermanos fueron obedientes a eso. Vean la bendición que ustedes tienen hoy en día. Dios bendice la obediencia. Entonces eso es algo que tienen que llevarse hoy en el corazón. Tal vez si hubiera querido que las cosas salieran más rápido, que en la emoción que se tenía, pero vean que hacer las cosas en orden y obedeciendo el precepto del Señor trae gran bendición. Y yo sé que ustedes se sienten felices, yo me siento muy feliz de ver lo que tienen hoy en día acá. Insto a aquellos que aún no son miembros de la iglesia, vean la importancia que para el Señor tiene la iglesia, ¿verdad? Para el Señor no es cosa menuda. La iglesia es fundamental. La iglesia es la que ordena, reconoce esos regalos que el Señor da a los diáconos, a los pastores. La iglesia es la que envía hombres a predicar el evangelio a otras latitudes también. Entonces, ¿quién es la iglesia? Esos miembros que se han unido, que han decidido vivir en unidad, confesar un pacto común, que han venido, que dan su testimonio ante el resto de los miembros de acá y dicen, vean, el Señor me salvó. Y es esa iglesia la que va a confirmar, sí, este es un hermano nuestro que va a andar en comunión. Así como les dije en la mañana, que hay hombres que desean que se interprete distinto el pasaje que leímos esta mañana y que no fue en la iglesia la que mandó a Pablo y a Bernabé y que ellos no regresaron a darle cuentas a la iglesia, así hay personas que son también resistentes a formar parte de la iglesia. Y no podemos hacer eso. Si el Señor lo salvó, si el Señor le dio vida cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, fue para que usted se una a la iglesia. Usted no puede andar ahí por la vida como un llanero solitario. Usted tiene que ser parte de la iglesia. Si el Señor lo salvó, usted tiene que ser un miembro de la iglesia. ¿Para qué? Para que usted tenga un pastor también que esté velando por su alma, porque esa es la labor que el Señor le dejó acá al hermano. Usted tiene que estar en una iglesia donde usted pueda servir a sus hermanos con los dones que el Señor le dio. Porque si no, ¿dónde va a ser usted de realidad lo que la Biblia nos dice de que todos somos miembros de un cuerpo? Un dedo no puede estar separado del cuerpo. Puede estar un ratito, pero se va a empezar a podrir y va a estar ya muerto. Tiene que estar unido al cuerpo. Entonces, esta pequeña exhortación se las hago también porque así como hay hombres que no quieren reconocer que es la iglesia la que envía obreros, vean que dice la palabra del Señor que cómo pues creerán de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique. Pero también sigue la palabra de Dios diciendo cómo predicarán si no fueren enviados. ¿Enviados por quién? Por la iglesia. Entonces la iglesia es fundamental. El pastor Eduardo de la iglesia de los Lagos tiene una frase que a mí se me quedó muy grabada. Cuando hace años llevé el curso de doctrina de la iglesia con él, el hermano decía que menospreciar a la iglesia no tiene sentido. Eso es como que yo le diga como que usted venga y me diga a mí, hermano Mariano, vea, usted me cae súper bien. Viera cómo lo quiero, pero su esposa me cae pésimo. O sea, a su esposa no la quiero. Me cae mal. ¿Y quién es la iglesia? Es la esposa de Cristo. Él dio su vida por su iglesia. Él cuando persiguen a su iglesia siente que lo están persiguiendo a él. Él cuando Pablo perseguía a la iglesia le dijo, dura cosa te das cosas con el aguijón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, démosle el valor a la iglesia que el mismo Señor le da a la iglesia.
No esté ahí solo, no, únase a la iglesia. Si el Señor lo salvó, hable con el pastor Adrián y el hermano, he retrasado mucho mi decisión de formar parte de la iglesia. Perdóneme, porque he sido negligente en entender que tengo que servir a mis hermanos aquí en la iglesia. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque vean que todo este contexto que estamos viendo se está dando en la iglesia. ¿Okay? Hombres enviados por la iglesia. Y ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 13, versículos 4 al 12. Vimos en la mañana que teníamos a la iglesia de Antioquía orando, ayunando, clamando al Señor. El Espíritu Santo le habla a la iglesia de Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que que los he llamado. Versículo 4 al 12. Ellos entonces, ¿lo tienen? Sí, 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos claramente aquí también que el envío, la ordenación y la oración y todo la hace la iglesia. ¿Y quién está enviándolos a ellos? El Espíritu Santo. Lo que tenemos que refutar cuando venga la falsa enseñanza aquí de que es solo el Espíritu Santo quien está enviando a estas personas y eliminando a la iglesia, es que la iglesia actúa en conjunto con el Espíritu Santo. Lo que la iglesia está siendo impulsado por el Espíritu Santo. Cuando Pablo se está despidiendo de una serie de ancianos en Mileto, cuando ustedes vean Hechos 20, Pablo les va a decir: señores, muy probablemente no los voy a volver a ver. La gente está muy triste, ¿verdad? Que no van a ver a Pablo más. Él dice: yo que me voy tranquilo porque les he predicado a ustedes durante mucho tiempo el consejo completo de la palabra del Señor, pero sepan algo. Estén atentos por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Así se los dice. Ahora, ¿el Espíritu Santo los había puesto por obispos? Sí. ¿Quién los reconoció como obispos en las iglesias? La iglesia. ¿Me entienden? No es excluyente. Y ese es un argumento que ustedes tienen que aprender a refutarlo, porque andan muchos por ahí queriendo decir: es que yo no soy un enviado de la iglesia, a mí me mandó el Espíritu Santo a hacer lo que estoy haciendo. Y entonces andan a la libre queriendo hacer lo que ellos quieran hacer sin rendirle cuentas a nadie. Es como dice Judas: no resisten la autoridad. ¿Okay? Entonces aquí vemos que los envía el Espíritu Santo, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vimos en la mañana que fue el Espíritu Santo el que dio convicción a los hermanos de la iglesia de Antioquía para enviar a Pablo y a Bernabé a Seleucia y luego a Chipre, y les indicó el rumbo que debían seguir. Seleucia, por cierto, era una de las ciudades más importantes de Siria y no estaba lejos de Antioquía. Era un puerto marítimo. De la lectura del pasaje pareciera inferirse que Saulo y Bernabé no permanecen mucho tiempo ahí, sino que es una ciudad un puerto de donde tenían que partir
hacia Chipre, que es la ciudad natal de Bernabé. Nos dice el versículo 5 que llegados a Salamina, ellos anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ellos están yendo al mundo gentil, pero empiezan a anunciar la palabra en las sinagogas de los judíos. Recordemos que había judíos esparcidos por otras naciones. No todos estaban en Judea, no todos estaban ahí en Jerusalén. Había judíos en todos los lugares, por eso habían sinagogas fuera de Jerusalén. Por eso es importante que cuando el Espíritu Santo da el don de lenguas en Pentecostés, ellos empiezan a hablar en una serie de idiomas que los judíos de otras naciones que habían venido para la celebración de la festividad entienden lo que están diciendo. Y ellos se maravillan y dicen, pero si estos son galileos, ¿cómo los oímos hablar las maravillas de Dios en el idioma en el cual hemos nacido? Eran judíos que habían nacido fuera de Judea. Entonces, yo sé que les estoy dando mucha información, pero espero dejarlos engolosinados para que lean el libro de los Hechos. Entonces tenemos judíos fuera de Jerusalén, judíos que tenían una cultura helenística. Por eso, recuerden también que el nacimiento de los diáconos se da porque en la iglesia de Jerusalén había judíos nativos de ahí y había judíos de otras naciones. Y los judíos helenistas, digámoslo así, decían o acusaron de que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en relación con las viudas de los judíos nativos. ¿Okay? Ellos decían, atienden mejor a las viudas de los hebreos que a las de los griegos. Y entonces los apóstoles dicen, es que no está bien que nosotros dejemos la palabra, desatendamos la palabra y la oración para servir a las mesas. Entonces, ¿qué hacen? Oran, ellos llegan a la convicción de elegir varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que atiendan estas necesidades. Y así nace el oficio diaconal, para que pudieran repartir bien, de forma equitativa, lo que tenían que repartir en la iglesia. Entonces, ya que entendemos que hay sinagogas fuera de Jerusalén, o sea, que hay sinagogas de otra, cuando llegaban Bernabé y Saulo, lo primero que hacían era predicar en la sinagoga local. Salamina, que es el primer lugar donde ellos llegan, era famosa por el culto a Venus, que también es la misma diosa Afrodita, y estaba situada en el extremo oriental de Chipre. Era la ciudad principal y el puerto más cercano de Chipre para los navegantes de Seleucia. Nos dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Aunque su misión era principalmente para los gentiles, la forma más segura de llegar a ellos era a través de los prosélitos. Recuerden que un prosélito era aquel que ellos, el judío trataba de convencer a un no judío de que adoptara el judaísmo, y este prosélito se circuncidaba y guardaba las leyes ceremoniales y todo. Que una de las cosas que el Señor Jesús acusó a los fariseos, que les llamó hipócritas, y le dice, mire, porque ustedes caminan mar y tierra para ganar un prosélito, y una vez que lo tienen ya ganado, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Así se lo dijo. Entonces, ahí había prosélitos, había judíos helenistas que habían crecido en la cultura griega, y entonces la sinagoga se convertía en un lugar seguro, grande, donde había mucha gente a la cual se le podía compartir el evangelio. Los judíos vivían en todas estas regiones cercanas a Judea, y en esas regiones tenían sinagogas. En Salamina había más de una, porque dice que ellos predicaron en las sinagogas de la localidad. Voy a ir resumiendo porque si no lo hago muy largo. Vean también que nos dice el versículo 5, nos dice lo siguiente: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas y tenían también a Juan de ayudante. Este Juan que se menciona aquí es Juan Marcos. Este ayudante que va con Saulo y Bernabé en el primer viaje misionero es Marcos. Marcos, que después va a ser el evangelista que va a hacer el evangelio según San Marcos. Entonces, este Marcos es el que se está mencionando ahí. Lucas lo menciona como un ayudante de los misioneros. No se dice qué tipo de ayuda es el que daba Marcos, pero su trabajo no estaba limitado a proveer las necesidades físicas, o sea, alimentación y alojamiento. Lucas usa literalmente la palabra subordinado para referirse a Marcos,
O sea que él hacía lo que ellos le pedían que hiciera. Era el ayudante en todo, era el todólogo que iba con ellos ahí a la par de Marcos, de Bernabé y de Saulo. Juan Marcos fue para Bernabé y Saulo lo que Josué fue para Moisés. O un Eliseo para Elías. ¿Verdad? Era esa persona que estaba ahí ayudándole constantemente. Versículo 6. Vayan viendo el pasaje de estudio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Bar Jesús. Esta parte que nos dice que atraviesan toda la isla de Pafos, lo dice porque tuvieron que cruzar el interior de Chipre para ir a Salamina, de Salamina a Pafos. Probablemente estaba enseñando en las sinagogas a lo largo de su ruta, de la misma manera que lo hizo en Salamina. Se estima que en esta época la isla contaba con 1 millón de personas, más o menos. Pafos era el principal centro de culto, donde era notoria la depravación de las sacerdotisas prostitutas que había en el templo. Nos dice que encuentran a cierto mago, un falso profeta llamado Bar Jesús. Vean qué interesante esto. Este hombre era un judío, porque ahí nos lo dice el pasaje, que practicaba la magia o la hechicería. Se nos dice en los siguientes versículos que el hombre es un engañador. Y en Hechos, si ustedes lo leen, van a encontrar que hay otro mago también, no es el mismo, que era Simón, ¿verdad? Simón el mago, el que quiso comprar el don del Espíritu Santo, que le ofrece dinero a Pedro, que cuánto cuesta para tener él ese poder, y que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar con dinero el don del Espíritu Santo. Pero este es otro mago, este es Bar Jesús. Hubo muchos casos de hechicería entre los judíos en aquellos días, siendo el medio por el cual Satanás y hombres malvados trataban de desacreditar los milagros de Cristo y sus apóstoles. Esto nos recuerda que la magia existe. O sea, es algo que Satanás hace. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenemos un caso muy, muy vívido, ¿verdad? Es el caso de los magos que están en la corte de Faraón, que en el Nuevo Testamento se les llaman Janes y Jambres, ¿verdad? Que son los que Moisés hacía algo y ellos imitaban lo que hacía Moisés. Solo por darles un ejemplo, en Éxodo 7, 11 al 12, dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras. Llega Moisés, lanza la vara y se convierte en culebra. Y vienen los hechiceros y lanzan sus varas y se convierten en culebras. O sea, hicieron lo mismo. Al final lo que pasa es que la de Aarón devora las varas de los hechiceros. Pero hay un poder que trata de imitar las cosas sagradas, las cosas de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo este Elimas, eso es lo que está haciendo, imitando el poder de Dios. De hecho, con Simón el mago, el otro mago que aparece en Hechos, la gente que lo veía decía, este es el gran poder de Dios. Los incautos se van en todas, ven esas cosas y dicen, aquí está el poder de Dios obrando. Se nos dice que era un falso profeta también, Elimas o Elimas. Uno de esos falsos profetas que nuestro Señor dijo que surgirían y engañarían a muchos. Como judío, este hombre sabía la condenación que había para un falso profeta. Él era judío, él tenía que conocer el Antiguo Testamento. Y la condenación es grande para un falso profeta. Dice Jeremías 14 al 16. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre tales profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Yo sé que muchos de acá puede ser que hayan estado en un contexto, ¿verdad?, donde le decían, es que el Señor me dice que para usted viene gran prosperidad, que para usted viene que todos sus problemas el Señor se los va a arreglar en este momento. Entonces eso es lo que dice el Señor, que había falsos profetas así, soñadores de sueños, gente que llegaba y le decía, mire,
no va a haber espada, va a haber abundancia de comida. Y el Señor no los había enviado. Entonces, este Bar Jesús que aparece aquí, o este Elimas, como vamos a ver que es la misma persona, es un falso profeta. Es un caso de un falso profeta de los que tenemos en la palabra del Señor. Se nos dice también que su nombre es Bar Jesús. Bar Jesús, ese es el nombre de este falso profeta. Eso lo que significa es hijo de Jesús. O sea, Jesús es un nombre común de la época también. Entonces el papá de este hombre se llamaba Jesús. Entonces Bar Jesús es lo que el Bar es hijo de Bar Jesús. De hecho tenía dos nombres, Bar Jesús, que era su nombre judío, y Elimas, que es el otro nombre que le habían puesto en la región, y lo que significa es sabio. Eso es lo que significa Elimas. Bien, versículo 7. No pierdan el texto, porque vean que vamos uno por uno. Dice el versículo 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Bar Jesús estaba ahí con un procónsul. Ya les explico qué es un procónsul. Varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. De las provincias romanas, para que ustedes sepan, se dividían en dos tipos de provincias. Las que tenían que tener ejército ahí presente y las que no necesitaban ejército ahí presente. El gobernador de una provincia romana que no requería un ejército a disposición se le llamaba procónsul. O sea, si usted estaba en una provincia que era tranquilita, que no tenía presencia de ejército, el gobernante de esa provincia era el procónsul. Entonces aquí Bernabé y Saulo tienen la oportunidad de predicar ante el gobernador de esa provincia, ante el procónsul Sergio Paulo. Vemos que el nombre del procónsul es Sergio Paulo, ¿verdad? Paulo, no Pablo, sino Pau con U. Sergio Paulo. Paulo era un nombre muy común entre los romanos. Aquí el comentarista, aquí este Macker también, que lo utilicé para ver esta parte, registra un dato muy interesante que quiero compartirles a ustedes. Dice que en la parte norte de la isla de Chipre, los arqueólogos descubrieron un fragmento de una inscripción en griego que lleva el nombre Quinto Sergio Paulo. Ese pedacito se lo encontraron ahí en esa excavación, quien presumiblemente fue procónsul durante el reinado del emperador Claudio entre los años 41 y 54 después de Cristo. Si aceptamos que Pablo empezó su primer viaje misionero en la segunda parte de la quinta década, año 46 después de Cristo, el hallazgo arqueológico señala al procónsul descrito en el libro de los Hechos. Entonces, para que ustedes vean la precisión histórica del libro de los Hechos. Del procónsul Sergio Paulo se nos dice que era un varón prudente, un hombre prudente. La palabra que se traduce aquí como prudente significa inteligente. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre sabio, un erudito. Es lo que quiere decir que era este Sergio Paulo. Vemos que estaba deseoso de escuchar y saber más de la palabra que predicaban Bernabé y Saulo. No es frecuente que los hombres de tan alto rango estén dispuestos a escuchar el consejo y la enseñanza de Dios de parte de sus ministros. Entonces llama a Bernabé y a Saulo y desea oír la palabra de Dios. Sergio Paulo, un hombre de conocimiento, inteligencia y entendimientos superiores que tenía sed de escuchar qué es lo que ellos tenían que decir, les pide que vengan deseosos de oír la palabra de Dios. Es probable que hubieran predicado en Pafos y Sergio Paulo deseara escuchar directamente de ellos esta nueva doctrina. Este deseo era extraordinario y definitivamente es un deseo que tiene que ser puesto por Dios para que esta persona, ¿por qué? Porque claramente la palabra de Dios no se contradice. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no es algo natural que el hombre desee escuchar de Dios. Cuando Dios viene trabajando en el corazón de una persona, se va a notar un cierto deseo de querer saber más, pero es el Señor trabajando. Es lo mismo que pasó con el eunuco, el eunuco que trabajaba para Candace, que venía en el carruaje, ¿verdad? Venía leyendo el libro de Isaías y lo venía leyendo en voz alta. ¿Por qué? Porque lo escucha Felipe que está afuera del carro. Y entonces este hombre venía queriendo entender. Felipe lo que le dice es, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Y se abre la oportunidad y Felipe le predica el evangelio a partir del libro de Isaías. Él lo que dice es, yo lo que no entiendo es si lo que dice el profeta lo habla de sí mismo o de otra persona. Entonces aquí tenemos al Señor actuando
en el corazón de Sergio Paulo. Vamos a ver. Pero vean lo que dice el versículo 8. Vamos a leer. Yo sé que ya van a entender un poquito más lo que está sucediendo. Veamos desde el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas. O sea, empezaba a molestar y a resistir y a interrumpir la predicación de la palabra del Señor. Este hombre, este mago, Bar Jesús, ¿verdad? Porque ahora le llama Elimas, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y esto es algo que ustedes se van a topar como iglesia. Y esto es algo que ustedes se van a topar en sus familias. Alguien va a empezar a mostrar y se empieza a dar la oportunidad de que usted le predique la palabra del Señor y va a llegar alguien a interrumpir eso. Va a llegar alguien a tratar de estropear eso que usted está haciendo de la predicación de la palabra del Señor. Vea que la Biblia nos lo previene. En este primer viaje misionero qué bendición, el Señor abriendo una puerta para que se le predique al propio gobernador de la ciudad, y está Elimas ahí procurando interrumpir y que no oiga la palabra del Señor. Lucas dice que Bar Jesús tenía un nombre griego, Elimas, el cual, como les digo, es una transliteración de la palabra aramea que quiere decir también mago o sabio. Nos dice el pasaje que Elimas les resistía, es decir, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul Sergio Paulo, ya que probablemente temía perder la influencia sobre él. Y si Sergio Paulo se hacía creyente, se le terminaba su negocio de tener ahí un mago que le dijera las cosas que él necesitaba. Vemos a Elimas el mago oponiéndose a Saulo y a Bernabé, tal como lo hicieron Janes y Jambres, que son estos magos que les digo yo que estaban en la corte de Moisés. Venía Aarón y Moisés, hacían algo, ellos hacían algo para interrumpir el mensaje de Moisés y Aarón. Si Sergio Paulo abrazaba el cristianismo, sus servicios dejarían de ser necesarios, y esto significa que se sacaba la fuente de sus ingresos. Además, como judío, Elimas adoptó una postura de fuerte oposición al evangelio y a sus mensajeros. La situación alcanzó un nivel crítico porque estaba en juego la veracidad del evangelio. Aquí entonces, ¿quién gana? ¿Cuál es el argumento que va a ganar? ¿Pablo y Bernabé predicando el evangelio o Elimas interrumpiendo y haciéndole la vida imposible? O Elimas era un impostor o lo eran Bernabé y Pablo. Ahí hay mucho en juego. Pero también lo que quiero que vean es cómo debe ser la iglesia, cuál debe ser nuestra intensidad a la hora de salir a predicar el evangelio, a la hora de hacer la obra del Señor. No es fácil, nos vamos a topar con obstáculos. No es sencillo. Hacer la voluntad de Dios va a generar dificultades. Lo omití ahora pero el trayecto que tuvieron que recorrer Pablo y Bernabé y Juan para poder llegar a donde estaban era un trayecto peligroso, un trayecto donde había ladrones, un trayecto muy de caminos difíciles. Elimas creía que debía apartar al procónsul de la nueva fe para evitar que la influencia de la verdad actuara en su mente, para evitar también que se convirtiera en amigo y benefactor de los cristianos. Sergio Paulo aún no había aceptado la doctrina de los apóstoles, aunque podemos suponer que tanto él como Elimas ya habían escuchado acerca de eso. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, vean qué interesante esto. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Saulo de Tarso es Pablo, ¿verdad? Es el apóstol Pablo. Pero entonces aquí, en este versículo, es donde se le cambia el nombre, para que lo tengan como un hecho particular. Deja de llamarse Saulo y se le empieza a llamar Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, aquí les explico nada más eso. Pablo, digamos, esto lo voy a omitir porque hay un montón de teorías de por qué cambia el nombre, ¿verdad? Entonces, Pablo significa pequeño. Entonces, eso es lo que algunos hablan de su estatura,
Algunos hablan de que él mismo se hacía ver como el más pequeño de los apóstoles, entonces que por eso es que se le denomina así. Lo cierto es que el pasaje no nos lo dice. O sea, Agustín es el que sacó la teoría del más pequeño de los apóstoles, pero en fin, no sabemos por qué viene el cambio. Entonces, Elimas, que está ahí en pie, decidido a escuchar algo que pudiera usar para desacreditar a Pablo, Pablo estaba consciente de esa presencia, así como de su motivación, y lleno del Espíritu Santo, fija los ojos en él, es decir, lo ve fijamente, lo ve de frente. Y en el versículo 10 le dice lo siguiente: oh lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ya llega y Pablo ya no le gusta la situación. Él está predicando el evangelio y le dice a Elimas: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. El término engaño que se refiere a sus artes mágicas, eso es lo que lo está tratando de lleno de todo engaño. Entonces, lo que implica es que era un charlatán, es lo que le está diciendo, que predicaba el engaño y lo sabía. Y el término maldad significa una prontitud y disposición en él para engañar y para dañar. También vemos que le llama hijo del diablo, hijo del diablo. Entonces, esto lo que quiere probablemente decir es: usted no es Bar Jesús, usted es Bar Satanás. Usted lo que usted no es un hijo de Jesús, usted es un hijo del diablo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y recuerden que así trató Jesús a muchos que no querían escuchar y a los que estaban interrumpiendo la predicación de la palabra del Señor. Juan 8:44 les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, así lo trató también Saulo. Satanás es descrito aquí por Cristo como el autor del engaño y el padre de la mentira. Elimas demostró ser un hijo del diablo por sus intentos de resistir la verdad del evangelio y sustituirla por sus propias falsedades y por su engaño. Pablo le dijo a Elimas hijo del diablo, porque hizo la obra del destructor al hacer lo que pudo para obstaculizar la salvación de Sergio Paulo y de su familia. Entonces, aquí lo que quiero que entendamos es: la única forma que Dios usa para salvar a un pecador es el evangelio, es la predicación del evangelio. No es diciéndole usted a su familiar: mire, póngale ganas, pórtese bien, sea un buen hijo, haga caso. Eso no es el evangelio. Usted tiene que llevarle la buena noticia de que en Cristo hay salvación, que no es con nuestras propias obras, que no es con lo que nosotros podamos presentarnos ante Dios que vamos a ser salvos, sino que es con la obra completa de Cristo. Nosotros por nuestros pecados estábamos muertos, y la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo vino y vivió una vida que ninguno de nosotros vamos a poder vivir, en total apego a la ley, y murió una muerte que nos correspondía a nosotros. Eso es lo que es el evangelio, la buena noticia, que en Cristo hay salvación. Crea en Cristo y usted va a ser salvo. Esa es la buena noticia. Cristo lo dijo: el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Pablo le está predicando el evangelio a Sergio Paulo, y Elimas está interrumpiéndolo ahí y metiéndole para que Sergio Paulo no escuche el evangelio. Y entonces lo que le dice Pablo a Elimas es que es un hijo del diablo por eso. Yo sé que muchos tenemos, como le digo, familiares que hemos intentado que oigan el evangelio. Y está usted ahí contento tratando de introducir y predicar el evangelio, y hay alguien que está siempre interrumpiendo, siempre tratando de que esa voz del evangelio no llegue. Tal vez usted no le va a llegar a decir hijo del diablo ahora, ¿verdad? Porque es muy duro, pero sí podemos orar: Señor, quítame este obstáculo. O permite que esta persona que está obstaculizando también escuche el evangelio. Como vamos a ver qué pasó con este caso, que hay una esperanza con este falso profeta.
Le llama enemigo de toda justicia también. Le llama Pablo. Es decir, que se opone a la justicia y a la honestidad. Pablo está predicando fervientemente el evangelio y pudo ver un sincero interés por la verdad de parte del procónsul, mientras que Elimas se esforzaba por extraviarlo de los caminos del Señor. Un hombre que vive en la maldad será, por supuesto, enemigo de toda forma de integridad. Y le hace una pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Los caminos rectos se refiere a las ordenanzas, a las doctrinas de Cristo, en las cuales Él ha indicado que su pueblo debe andar. Elimas, por su deshonestidad y maldad, hizo todo lo posible para que los caminos rectos del Señor parecieran oscuros, cuando en realidad eran simples y directos. Dice Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepan? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los justos van a andar por los caminos del Señor, pero los rebeldes van a caer en esos caminos del Señor. Es como cuando usted predica el evangelio. Para unos va a ser un olor grato, va a ser algo delicioso, va a ser algo de deleite, y otros van a enojarse cuando se escuchen el evangelio. Para unos va a ser olor de vida para vida, y para otros será olor de muerte para muerte. No se sabe de qué manera Elimas se había opuesto a Pablo y a Bernabé. Pudo haber sido tergiversando su doctrina o haciéndolos ver como judíos apóstatas. No sabemos qué estaba haciendo. Los interrumpía o si les decía cosas mientras estaban dando el mensaje al procónsul. Lo cierto es que Pablo se enojó y les dijo eso. Versículo 11. Ya vamos terminando, mis hermanos. Dice el versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese con la mano. Le dice que la mano del Señor está contra ti. La mano del Señor es cualquier acción poderosa de Dios, ya sea en misericordia o también en juicio. Aquí significa el poder divino con el que Dios golpea a sus enemigos. Dios en el juicio ejerció misericordia. ¿Por qué ejerció misericordia? Porque le dice que la ceguera será por algún tiempo. Pudo haber dejado a Elimas ciego perpetuamente. Pudo haberlo dejado ciego para siempre. Y lo que le dice es, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Tuvo misericordia aún en el juicio, el Señor. Puede ser que fuera una medicina y no un castigo. Que fuera la forma de hacerle ver que tenía que caer en un arrepentimiento por lo que estaba haciendo. El juicio fue misericordiosamente diseñado para llevarlo al arrepentimiento, lo que creen muchos. Porque pudo haberlo dejado ciego totalmente. El Señor tenía poder para eso. Con este castigo repentino y milagroso, Elimas se sentiría atemorizado y habría quedado humillado, y el procónsul y otros quedarían convencidos de que era un impostor y de que el evangelio era verdadero. Su maldad merecía tal castigo, y al mismo tiempo que se impuso el castigo, se planeó, que el evangelio se difundiera por este método. En todo esto había la evidencia más alta de que Pablo estaba bajo la inspiración de Dios cuando estaba hablando. Y le dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Tan ciego que no podría ver ni siquiera el sol. Hay personas que tienen ceguera y que si vuelven a ver así, por lo menos ven un haz de luz. Él ni siquiera podría ver el sol. A ese nivel de ceguera lo dejó. Llama la atención el castigo aplicado por Dios a través del apóstol Pablo, quien probablemente recordó su propia ceguera. Recuerden que eso fue lo que le pasó a Pablo. Cuando él estaba persiguiendo la iglesia, el Señor le derriba y lo deja ciego. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La exclusión de la luz exterior había sido el proceso por el cual fue conducido al sol de justicia. Aquel hombre ciego que perseguía a la iglesia fue conducido al sol de justicia y la luz que ilumina a todo hombre. Y también probablemente esperaba que pudiera hacer lo mismo por Elimas.
No ver el sol por algún tiempo parece indicar que todavía existía la posibilidad de arrepentimiento, como les digo. Fue un castigo correctivo. El castigo que el Señor le aplicó a Elimas es más leve que el que le aplicó a Ananías y Zafira. Recuerden que Ananías y Zafira mintieron, le mintieron al Espíritu Santo. Ellos lo que hicieron fue vender la heredad y sustrajeron del precio de la heredad. Recuerden que nadie estaba obligado a vender el terreno para traerlo a los pies de los apóstoles, era algo voluntario. Bernabé lo hizo, y ellos, al ver que Bernabé era visto como un hombre justo, como alguien que quería la iglesia, ellos quisieron hacer lo mismo. Vendieron la heredad, pero como que lo hubieran vendido, por ejemplo, pongámosle precios de aquí de Liberia, en $300,000, ¿verdad? Entonces la vendieron en 300,000 y que ellos trajeran 150 y dijeron, la vendimos en 150 y aquí estamos trayendo el precio de la heredad. Y entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué conviniste en mentirle al Espíritu Santo? Y le preguntan a Zafira cuando llega, le dice, ¿su esposo vendió en tanto la heredad? Y le dice, sí, en tanto. Y también cae muerto. Los dos caen muertos ahí en la iglesia por mentir dentro de la iglesia. El castigo de Lima fue más leve. Vean qué interesante. Es imposible saber ahora cuánto tiempo duraría esta ceguera, ya que por algún tiempo es un tiempo indeterminado, o sea, no sabemos cuánto duró. Sin embargo, se ordenó misericordiosamente que la ceguera no fuera perpetua. Y andando alrededor, dice, buscaba a quien le condujese con la mano. Este es un relato sorprendente del efecto del milagro. El cambio fue tan repentino que no sabía para dónde ir. Trató de encontrar a alguien que lo guiara, aunque ya conocía el lugar. Él se movía por donde estaba el procónsul. Sin embargo, estaba buscando a alguien que lo guiara. Elimas, que había usado egoístamente su conocimiento para guiar a otros en su propio beneficio, ahora tenía que buscar a otro para que lo guiara en sus propios pasos. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esta parte inicial del primer viaje misionero? Leamos el pasaje ahora que conocen estos detalles. Desde el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Y ese es el premio de esto. Esa es la bendición de la predicación del Evangelio, de la persistencia de la iglesia, de a pesar de las pruebas, predicar el mensaje de salvación. El procónsul Sergio Paulo cree. Y eso es lo que buscamos de un pecador, que el pecador crea en Cristo. Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Iglesia Liberia, si a pesar de las pruebas, si a pesar de lo que cueste, ustedes son obedientes al mandato del Señor y predican, a pesar de que haya oposición, a pesar de que venga lo que venga, predican el mensaje de Cristo, van a ver a pecadores creer. Y eso ustedes lo van a celebrar como lo celebran los ángeles en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Lo que queremos es ver pecadores entrando por esas puertas, creyendo el mensaje de salvación. A eso nos ha llamado el Señor. Eso es lo que ustedes hoy, celebrando su 6º aniversario, tienen que tener en mente. Que no va a ser fácil, que van a haber elimas que se les van a atravesar ahí en el camino para estar predicando el Evangelio. Pero ustedes tienen a Cristo de su parte, tienen al Espíritu Santo de su lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez les tuve que dar mucho contexto para que entendieran esta historia tan pequeñita, pero así empieza este viaje misionero. Así empieza este viaje para el cual ordenaron a Bernabé y a Saulo.
Más adelante ustedes van a ver de que en otros lugares los van a amenazar, de que se vayan de la ciudad. En otros lugares no solo los van a amenazar, sino que los van a apedrear, dejando medio muerto a Pablo fuera de la ciudad, creyendo que lo habían matado. Y aún así se levanta y sigue predicando el evangelio. Entonces, no va a ser fácil, no va a ser, ¿verdad?, que usted predica y a la primera, no. Se les van a oponer, pero sigan adelante porque es a eso lo que nos ha mandado el Señor. Esa es la encomienda que el Señor le dejó a su iglesia. El procónsul creyó en el Señor Jesucristo. Esta también es una muy clara evidencia de que el evangelio no está limitado a cierto grupo de personas. Creyó un gobernante. Hay veces nosotros le ponemos etiquetas a la gente y creemos que hay cierta gente que no les vamos a predicar el evangelio, que son prácticamente insalvables. Entonces yo decido como a quienes les predico porque son los que a mí me parece que deberían ser, que se ven como salvables. ¿Quién iba a pensar en el gobernador de la ciudad? Y ellos le predican. Y el Señor los salva en su misericordia. El Señor salva pobres, el Señor salva ricos. El Señor salva a personas de toda nación, pueblo, lengua. Eso es la iglesia. Aquí vemos gente de todo contexto social, de todos los lugares de Costa Rica, de todos lugares aún fuera de Costa Rica y aquí en la iglesia. No escatime a quien le predica el evangelio. Usted no sabe quiénes son los elegidos del Señor. No hay una ¿verdad?, que diga aquí elegido. No, usted predique el evangelio. A unos les va a causar tanta cólera como a Elimas y a otros va a ser olor grato, como lo fue para Sergio Paulo. Estaba maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo era un hombre intelectual, le gustaban muchas cosas, pero la doctrina del Señor lo maravilló. Y eso, mis hermanos, es un milagro del Señor, porque solo el Señor es el que nos da oídos para oír. El hombre natural, nos dice la Biblia, no entiende las cosas espirituales porque para él son locura. Por eso usted no puede ponerse a discutir nada de la Biblia con un pecador que no conoce a Cristo. No se ponga a hablar ni de que el milenio, ni de esas cosas, no. Predíquele el evangelio. Ese es el mensaje que el Señor mandó a predicarle a usted a un pecador, porque lo demás el Señor no lo dejó para que esta persona fuera salva. El mensaje que va a resucitar ese muerto que usted tiene frente a usted es el evangelio. Ciertamente Sergio Paulo quedó maravillado, dice el pasaje de este que hemos leído hoy. Y vean que no es el único que quedó maravillado. La Biblia nos habla de gente que quedó maravillada. Vemos un caso cuando la gente se reunía a escuchar a Jesús, por ejemplo, nos dice Mateo 7:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba. Juan 7:46, cuando mandan alguaciles a agarrar a Jesús para llevarlo preso, ¿qué dice? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si a usted le maravilla la doctrina del Señor, si usted dele gracias a Dios, porque eso no es por usted mismo. El Espíritu Santo le ha permitido que usted disfrute la predicación de la palabra del Señor, que usted disfrute la lectura de la Biblia, la enseñanza de la palabra. A otros no les va a gustar. Por eso hay iglesias que están llenas, ¿por qué? Porque tienen un excelente grupo musical y se pone bien movido aquello y todo, y brincan y me profetizan cosas bonitas. Y yo voy a ser el enviado para tal ciudad y que yo voy a tener tanto dinero y el Señor me va. Pero eso no es el evangelio. Si usted disfruta escuchar una predicación de la palabra de Dios, por dura que sea, dele gracias a Dios por eso. Eso es un tesoro invaluable. Sergio Paulo se maravilló de la doctrina. No se nos dice qué fruto, ¿verdad? Si es que hubo alguno, siguió a esta notable conversión, ni cuánto tiempo después de ella los misioneros permanecieron ahí en Pafos. Lo cierto es que el evangelio fue valientemente predicado y el procónsul Sergio Paulo puso su fe en Cristo. No se nos dice que Elimas se haya arrepentido y que haya creído, pero Sergio Paulo quedó libre de las ataduras con que Elimas lo había tenido cautivo, creyendo en la enseñanza del evangelio de Cristo, la misma que se le había dicho que rechazara. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto hoy en esta celebración del 6º aniversario de la Iglesia Bautista Reformada de Liberia? Cristo mismo es el verdadero camino a la vida eterna.
Él lo dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es ese camino que está señalado y claramente establecido en la palabra de Dios, y es a Él a quien deben apuntar los ministros del Evangelio, mostrando a los hombres el camino de la salvación. El camino de la verdad está completamente descrito y todos son llamados a arrepentirse y a andar por él. Los pecadores, al ser regenerados por el Espíritu Santo, van a ser capaces de creer en Cristo. Ahora sí, cuando el Señor me transforma mi corazón, yo puedo creer en Él y deleitarme y andar en Él. Los hombres malvados procurarán pervertir los caminos rectos del Señor, dar una descripción falsa de esos caminos, ponerlo bajo una luz equivocada y presentarlos no solo como ásperos y problemáticos, sino como peligrosos. Los que somos un poco más, los que ya peinamos algunas canas, recuerdan que una de las cosas que nos decían en el catolicismo era que no leyéramos la Biblia, porque nos podíamos volver locos. Esa era una muletilla ahí que se usaba mucho. No lea la Biblia usted porque usted eso lo puede volver loco. Trastornar la belleza de los caminos del Señor. Se hacen todo lo posible para impedir que las personas entren en este camino y hacen tropezar a quienes ya están en ellos. Nunca dejarán de actuar de esta manera malvada. Querida Liberia, nunca se va a calmar la persecución, nunca se va a calmar la interrupción del mensaje del Evangelio. Van a tener más, pero confíen, sigan adelante, vean lo que el Señor ha hecho. Vuelvan a ver esa presentación que pasaron ahora al mediodía y vean lo que tienen ahora, para que no se desanimen, sino que sigan adelante predicando valientemente el Evangelio. Esta contienda que vimos hoy la ganó el Señor. El Evangelio fue predicado y un pecador fue salvado. Y el que estaba interrumpiendo ahí el Evangelio fue quitado de en medio. Pero eso lo hace solo el poder de Dios. Estas personas lo hacen por las falsas impresiones que dan de ellos y por sus burlas dirigidas a los que andan en ellos y por sus violentas persecuciones cuando está en su poder hacerlo. Quiero finalizar de verdad dejando una invitación a ustedes como iglesia que sigan adelante, pero a cada uno que lo haga en sus familias. No cesen de hablarle a sus familiares que no conocen del Señor. No dejen que se vayan al infierno sin que usted les haya predicado el Evangelio. Por más que les estén interrumpiendo, por más que haya gente obstaculizando, sepan que el Señor es más poderoso que todo. Pídale a Dios sabiduría, pídale fuerzas y pídale un momento para poder predicar valientemente el Evangelio, como lo hizo Pablo, lleno del Espíritu Santo, frente al procónsul Sergio Paulo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque hoy en este día tuyo hemos podido leer varios versículos del capítulo 13. Vimos, Señor, cómo la iglesia envía a estos hombres por los cuales oró, por los cuales ayunó, y vemos, Señor, que tú das resultados cuando las cosas se hacen en orden. Ya predican el Evangelio, Señor, en otras regiones y hasta gobernantes se convertían a la exposición del Evangelio. Que mis hermanos aquí en Liberia nunca pierdan ese norte, que siempre entiendan que es bajo el amparo de hacer las cosas conforme a tu palabra, no conforme a nuestras imaginaciones, no conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu deseo, Señor, y conforme a tu precepto, conforme a lo que tu palabra nos dice, respetando, Señor, la autoridad que ha sido puesta por ti, respetando, Señor, la iglesia que ha sido establecida por ti. Y Padre, entonces veremos frutos, veremos tiempos de regocijo. Y Padre, gracias porque hoy en el mediodía nos diste una evidencia de cómo frenar, cómo el hacer una pausa y analizar si estamos haciendo las cosas conforme a tu palabra, trajo bendición grande a esta congregación. Señor, dales muchos años más juntos, que puedan perseverar en la predicación del Evangelio, que nunca se desanimen por los ataques del enemigo que puedan venir, como los que vimos en este pasaje, sino que les fortalezca, Señor, y les des cada día más vigor y les des más confianza, porque si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.